Hola, hola. Saludarles ahí en casita a ustedes, niños y niños, padres de familia. Vamos a abordar el tema hoy que corresponde al área de ciencias sociales para escolares de cuarto grado. El tema es la Federación Centroamericana y les habla el docente Freddy Morales Carranza. Hablar de la Federación Centroamericana es hablar prácticamente de la historia relativamente de hace 2 siglos de nuestro país, Honduras. Y vamos de Honduras y Centroamérica. Y vamos a abordar precisamente el tema para ustedes niños, para ustedes niñas, porque Centroamérica es una región que ha estado unido culturalmente y nuestro país Honduras es parte de Centroamérica. Entonces Honduras está ahí inmersa en la historia de Centroamérica. Vamos entonces a ubicar en qué tiempo fue la Federación Centroamericana, ubicar los siglos y los años entre los que se dio este proyecto político para Centroamérica. Vamos a tratar de escudriñar un poco sobre las causas, por qué el proyecto federal donde se involucró Francisco Morazán y cuáles fueron las consecuencias de haber finalizado en 1839 ese proyecto de la Federación Centroamericana. Igualmente vamos a hablar de algunas personalidades referentes del proyecto federal en Centroamérica, figuras que estuvieron ahí, protagónicas en ese momento, allá a mediados del siglo XIX. Para poder reencontrarnos de nuevo, si hacemos un recordatorio, por ejemplo, de la independencia formal de Centroamérica, fue en el año de 1821. 1821, para resumirlo en el contexto de siglos, hablamos de 1000 años, más 800, más 20, más 1 año. En 1000 años hay 10 siglos, en 800 años hay 8 siglos. Entonces aquí tenemos 10 más 8, 18, más estos 21 años que va caminando, pues entonces tenemos ahí el siglo XIX. Es decir, la independencia formal de Centroamérica fue iniciando el siglo XIX y ya la Federación Centroamericana pues fue inmediatamente después de la independencia absoluta que se le conoce en el año de 1823. Si nos preguntamos, ¿hace cuánto la independencia? Bueno, estamos en el mes de julio, pronto estaremos celebrando, o en esta situación de repente es muy complicado hablar de celebración, pero sí se puede conmemorar los 199 años de la independencia formal en Centroamérica, una independencia un poco romántica, pero que en alguna medida genera un patrón de identidad en las repúblicas centroamericanas. Y estamos hablando básicamente de casi 200 años ya que Centroamérica y particularmente Honduras hubo una ruptura formal del vínculo de negocio con la corona española. ¿Qué pasó entonces después de la independencia formal con España? Pues entonces vino el quehacer que hacían los países de Centroamérica, hacia dónde agarraban, qué ruta tomaban. Entonces ahí es donde aparece el famoso proyecto de la Federación Centroamericana. Ahora que es importante entender y reconocer que es un proyecto federal. Pues un proyecto federal o un país que tiene un gobierno federal es un país que tiene varios estados y que cada estado tiene un gobernador o un jefe de estado y que ese estado también tiene sus propias normas, sus propias leyes y sus propias reglas, pero que todos esos estados tienen un presidente. Así puedo resumirle yo que es un estado federal. Eso para entender de que pueden haber varios estados que tengan un presidente. Ustedes escuchan hablar mucho, por ejemplo, de el estado federal de Estados Unidos, el estado federal de México, hay otros estados federales en América del Sur. Entonces, de esa manera podemos entender más o menos que en un país que tiene varios estados hay varios gobernadores y también hay un presidente de toda la república. Aquí doy un ejemplo yo de federación, México por ejemplo, que es un país que ustedes lo van a estudiar los niños de cuarto grado el próximo año en quinto grado. México tiene varios estados, aquí puedo ver Chiapas, puedo ver Oaxaca, puedo ver Campeche, Yucatán, Tamaulipas, puedo ver Coahuila, puedo ver California. Cada uno de esos tiene un gobernador.
pero el presidente de todos esos estados se llama Manuel López Obrador en México. Puedo también dar otro ejemplo. En Canadá, un país al norte de América del Norte, también tiene varios estados, y aunque tiene este país un componente de gobernanza de monarquía, también tienen diferentes gobernadores en cada estado. ¿Qué significa eso? Que cada estado tiene sus propias normas, sus propias reglas y sus propias leyes. De un estado a otro cambian las leyes. Luego podemos encontrar, por ejemplo, otro país como Estados Unidos, el mismo Estados Unidos. De acuerdo, tenemos a varios estados como Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Dakota, Montana al norte. Cada uno de esos estados tiene un gobernador, pero en cada estado hay normas y reglas diferentes, y todos esos estados forman una república, que esa república tiene un presidente. Para que entendamos cuál fue la idea del proyecto federal después de la independencia formal en 1821 y 23. Luego ahora tenemos algunas personalidades de la Federación Centroamericana. Aquí puedo hablar de José Manuel Arce, o Manuel José Arce, salvadoreño. Fue el primer gobernante de la Federación Centroamericana, es decir, la independencia formal con España fue en 1821, luego nos anexamos a México, luego en México se destruye el imperio de Agustín de Iturbide, y luego entonces husmeando la idea de otros países, aparece la idea del proyecto federal, y entonces aparece este salvadoreño como presidente de la Federación Centroamericana. Mientras Manuel José Arce era el presidente de la Federación Centroamericana, nuestro país Honduras entra a tener su primer jefe de Estado, que fue, para recordar, ¿quién no recuerda? Pues fue don Dionisio de Herrera. Entonces acá tenemos al Marqués de Aycinena, tuvo un protagonismo también durante la Federación Centroamericana, un señor prácticamente de origen peninsular, una casa dedicada al comercio monopolizado, solo comerciaban directamente con España, y uno de repente de las dificultades que tuvo la Federación Centroamericana para que no tuviese el éxito que esperasen, los que la promulgaron o los que la diseñaron. Luego tenemos aquí a Rafael Carrera. Rafael Carrera, podemos hablar que es una figura relevante de la Federación Centroamericana porque fue prácticamente una persona con muy poca educación, prácticamente una persona muy acercada a los indígenas, que fue tomado y alimentado por la Iglesia Católica en contra del proyecto federal, y yo podría dar que este señor prácticamente fue el detractor de José Francisco Morazán Quesada, que impulsado por sectores de la Iglesia Católica y sectores conservadores casi de la Casa de Aycinena, pues se fueron en contra del proyecto federal. Es decir, uno de los causantes para que ese proyecto haya fracasado en términos domésticos, podríamos hablar de Rafael Carrera, aunque detrás de él estaban los sectores que tenían realmente el poder económico en Guatemala. Luego tenemos acá a Francisco Morazán. Es imposible hablar del proyecto federal en Centroamérica sin mencionar a José Francisco Morazán Quesada, de acuerdo, hondureño, quien fue prácticamente 2 veces gobernante de la Federación Centroamericana, y que fue quien se enfrentó a los poderes económicos de Guatemala, porque Francisco Morazán era la idea de la libertad de comercio, y mientras que los sectores que gobernaban Guatemala, que eran prácticamente descendientes de los peninsulares, manejaban que el comercio debía seguir siendo con la corona española. Entonces Francisco Morazán es un referente de la identidad del proyecto federal en Centroamérica. Luego aquí aparece Dionisio de Herrera. José Dionisio de Herrera fue el primer jefe de Estado de nuestro país, de Honduras. Es decir, cuando nosotros hablamos de quién fue el primer jefe de Estado de Honduras, pues fue precisamente Dionisio de Herrera en 1824, cuando inició el proyecto de la Federación Centroamericana. Lo pueden encontrar ustedes en los billetes, creo que de 20 lempiras lo encontramos. Ahí pues tenemos varios referentes de los que prácticamente son protagonistas de la historia centroamericana. Luego coloco aquí el escenario del rol de la Iglesia Católica, la Iglesia como institución, como organización, no Dios, de acuerdo, sino que la Iglesia como institución estaba ligada obviamente a los poderes de la corona española, y obviamente cuando se hablaba de romper el comercio formal con España, entonces ellos se oponían porque tenían obviamente sus intereses
en tierras, en temas de cultura religiosa, y eso hizo que ellos prácticamente también fuesen en su momento detractores del proyecto federal en Centroamérica. Luego, ¿por qué la República Federal? ¿Por qué la República Federal en Centroamérica? Bueno, habría que entender que nosotros nos independizamos, la independencia absoluta que se conoce en 1823, pero ya, por ejemplo, habían países que habían formado ya estados, como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, habían comisiones que viajaban desde Guatemala a México y miraban cómo se estaba organizando el Estado Federal Mexicano. Y eso pues dio algunas ideas de cómo se podía organizar Centroamérica en aquel determinado momento, aunque la dificultad, vuelvo a recalcar, fue básicamente los poderes económicos, la diferencia entre liberales y conservadores. Los liberales buscando abrir el comercio con todos los países de Europa, y los conservadores querían conservar solamente el comercio con la corona española. Eso fue una de las causas más torales que no permitió que se consolidara el proyecto federal. Aquí tenemos la constitución, la primera constitución federal en Centroamérica, que se emitió en 1824, que abolía la esclavitud y aparecían ya los estados con poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todo esto le va dando el componente de institucionalidad a la Federación Centroamericana, pero que al final se derrumba y que también queda en alguna medida esas aristas de institucionalidad se van a consolidar en las 5 repúblicas que tenemos ahora en la actualidad. Vamos a hablar desde cuándo la Federación Centroamericana. Si miramos anteriormente, la imagen anterior, hablamos de 1824. O sea, iniciamos con el proyecto federal. ¿Cuándo termina la Federación Centroamericana? Termina básicamente en 1839, casi 14, 15 años de proyecto federal, que quizás fue un tiempo donde hubieron más conflictos que otra cosa, invasiones de un país a otro, guerras internas entre países, unos a favor de la federación, el poder económico de Guatemala en contra de la federación, y el toque de final para que la federación se rompiese fue precisamente cuando se creó el 6º estado en Guatemala. Cuando se cree el estado de los Altos en Guatemala, que divide Guatemala en una región oriental y una región occidental, y en esta región occidental básicamente toca el sector de lo que ahora es Belice, que era donde estaba el centro de poder de Inglaterra, que era quien compraba las mercancías de la casa isinena de una manera prácticamente irregular, o lo que se llama el contrabando, que fue lo que fue generando entonces que Inglaterra era de los que promulgaba y el negocio ilícito, le vamos a llamar en aquel tiempo, en contra de lo que tenían los sectores económicos poderosos en Guatemala. Una vez que se crea el estado de los Altos de Guatemala, prácticamente la federación se rompe porque toca el poder. Recordemos que el poder de Centroamérica en económico está en Guatemala, que había sido la Capitanía General del Imperio de lo que fue el poder que estaba también en México, porque en México pues es un referente de la colonia en Centroamérica, porque fue un virreinato, y Guatemala pues fue una capitanía general. Ahora, si vamos al escenario de Centroamérica, fíjense que en cada país de Centroamérica habían 2 ciudades que estaban unas a favor de la federación y otras en contra de la federación. Voy a empezar con Costa Rica. Costa Rica, por ejemplo, tenía Cartago y tenía San José. Una estaba a favor de la federación, otra en contra. Si me voy a Nicaragua, estaba Managua y estaba también la región de Granada, uno a favor de la independencia y otros en contra, unos a favor de la federación y otros en contra de la federación. Si me voy a El Salvador, estaba también en Chalatenango un sector, y en lo que es San Salvador otro sector. Si me voy a Honduras, nuestro país, por ejemplo, Comayagua estaba a favor de los españoles o estaba en contra de la federación, mientras que Tegucigalpa aspiraba por la libertad de comercio. Esas diferencias entre estas ciudades y ese localismo que había en esas ciudades fue lo que no permitió que se consolidase en sí el proyecto federal. Igual pues entonces tenemos esa misma situación en Guatemala. Recordemos que el poder político estaba en Guatemala, pero
esto era una región prácticamente sin mucha infraestructura de comunicación y para que llegara la información a Costa Rica pasaba mucho tiempo, de tal manera que las leyes se tornaban como sin sentido porque llegaban a los que 1 año, 2 o 3 años a los diferentes países, las leyes que emitía la federación. En el escenario entonces de la Federación Centroamericana, de esa situación, de esas diferencias que habían entre países, pero también aparece José Francisco Morazán Quesada, quien de hecho prácticamente tuvo su vigencia política en ese escenario de 1824 a 1839 hasta que lo fusilan en San José de Costa Rica en 1842. Morazán durante sus gobiernos, durante sus dos periodos en Centroamérica, aplicó entre las cosas fundamentales el método lancasteriano, que es educación casa por casa. Si yo puedo leer, entonces le puedo enseñar a leer a otros niños que necesitan ser un maestro, tener un salario. En eso consistía en la educación universal del método lancasteriano, el código Livingston, que era hacer juicios orales donde varias personas mirasen así en público cómo se juzgaba a una persona, para que hubiesen testigos. Luego el canal interoceánico, Morazán tenía la idea que si construía un canal interoceánico que uniese el Atlántico con el Pacífico, le pudiésemos dar de alimentación a muchas generaciones a futuro, y que era un proyecto de geopolítica para la región de lo que hubiese sido el proyecto federal. Luego la secularización del Estado, que no es más que, por ejemplo, registrar civilmente a las personas, los matrimonios civiles, las bodas civiles, hacer censos, las tierras que tenía la iglesia, dedicarlas a la producción. Ahí hablamos de ese tema de la secularización del Estado, que fueron de las ideas fundamentales que promovió Francisco Morazán en el proyecto federal. Y que, ¿por qué podríamos decir entonces que la Federación Centroamericana no tuvo sus frutos o fracasó? Básicamente por esa diferencia que había entre los liberales y los conservadores, pero también el poder, habían como estados dentro de otro estado, es decir, el estado de Guatemala, que era tan fuerte por el poder económico que había tenido la colonia española ahí, emitía leyes, pero en cada país habían otros estados con otras mismas leyes, y a veces Guatemala quería imponer las reglas, pero los estados locales no permitían que eso se diese, y eso generaba el conflicto. Igualmente no había un rubro económico para que fortaleciese la federación casi nace endeudada prácticamente, y la dispersión geográfica del territorio en aquel tiempo que no permitía que las leyes o las reglas de la federación llegasen a toda la región, de tal manera que el fracaso prácticamente dividió a Centroamérica en 5 países que hasta el día de hoy no encontramos que puedan encontrar a veces las oportunidades de desarrollo que nosotros quisiésemos. Por ejemplo, particularmente si miramos Costa Rica, fíjense que Costa Rica está más alejado de Guatemala, y Costa Rica es el país que tiene ahora más posibilidades de desarrollo, pero es que las estructuras de la colonia en Costa Rica fueron débiles. Significa que ellos prácticamente crearon su propio modelo económico a través del producto del café, y eso le fue dando a ese país un poder a lo largo del tiempo que lo va desmarcando de las otras repúblicas centroamericanas. En conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que el proyecto federal fue como una de las mejores oportunidades que tuvo Centroamérica para salir adelante en comparación a la economía mundial de ese momento, que fue una oportunidad que ha estado ahí. Sin embargo, nos deja en la actualidad algunos retos que pudiésemos retomar. Hay algunas aristas todavía del proyecto federal, como el Parlamento Centroamericano, el CIECA, el Banco Centroamericano, algunas ideas todavía de querer conservar ese proyecto. Yo le llamo el proyecto morazanista. Con esto dejamos el tema y dejo en casita para que hagan estas consultas sobre estas siglas que tratan sobre lo que quedó de la Federación Centroamericana, como que es el Parlacén, pueden consultarlo, que es el SICA, ustedes pueden consultarlo con ayuda de sus padres, que es el BCIE, que es el MSC o el Mercado Común Centroamericano, para que puedan estudiar en casita y poder ir entendiendo que nuestro país y nuestra región centroamericana todavía tiene muchos retos. Gracias por escuchar, espero que se cuiden en casita, que se cuiden, que se laven regularmente las manos, que se cuiden porque esta pandemia está cada día más
nos está complicando cada día más la vida. Saludos, gracias.